En el caso de un equipo, todos sabemos que es la conjunción de un todo, de integrantes que hacen un todo. ¿Qué pasa si aquel perfil que tiene o que uno pensó del jugador no se cumple en el momento? Claro, estamos planteando una situación ciertamente contraria a lo que están diciendo del perfil. Desde la cabeza se arma un equipo. ¿Qué pasa si en el momento que tú llegas a un equipo hay jugadores que no cumplen con ese perfil? ¿Qué escenario se plantearía? Lógicamente lo primero que tenemos es identificar esa parte, ¿no? Cuando tú tienes muy claro qué tipo de equipo estás diseñando y qué tipo de perfil de jugador ocupas, lógicamente el riesgo de fallar se minimiza. Pero esto no quiere decir que no vayas a fallar. Seguramente en algún momento algún jugador por ahí a lo mejor te disfrazó algunas cosas que tú le quisiste observar y te las disfrazó y lo llevas al equipo. Lo primero que tienes que hacer es detectarlo, ¿no? Porque seguramente el mismo seno del grupo, cuando tienes un grupo muy compacto en todos los aspectos, humano y deportivo, normalmente se empieza a identificar claramente. Cuando lo identificas, lo primero que tienes que hacer no es rechazarlo, sino es cómo ayudar a que ese jugador se pueda integrar a ser parte de esa filosofía, a ser parte de ese grupo, que en la parte, se está fallando la parte humana, se está fallando la parte de disciplina, se está fallando la parte de valores. Lo que tenemos que hacer es ayudarlo a que se integre lo más rápidamente para que de esta manera, si ya lo tienes ahí, hacer lo que es ser parte realmente de ese grupo. Y normalmente, a veces ya no solamente como entrenador nos compete acercar a esos tipos de jugadores, sino también el mismo seno del grupo. El capitán normalmente lo hace, sino el mismo grupo cuando ve que algún jugador empieza a salirse o está fuera del contexto de lo que es la parte general del grupo, ellos mismos tratan de arropar. A menos de que hablen con él, trabajen con él, y él no queda, ahora sí como dicen, no se deje, seguramente ya entra el técnico también, y si ya vemos que realmente no quiere adaptarse a las circunstancias del equipo, normalmente sale, ¿no? Pero se trata, el mismo grupo trata de arroparlo, de acercarlo, y el cuerpo técnico también hace lo mismo. Bueno, no quiero, coincido plenamente con Efraín y procuraré no repetir lo que él dice, sino enriquecerlo. Para mí la clave en ese sentido, yo le llamo congruencia en los criterios, de juicio, de evaluación, de todos, verdad. Es decir, para mí la verdad, en la escuela que tengo como técnico es fundamental, ¿no? Yo les digo a mis jugadores, ser netas, ¿no? Decir la neta de lo que es, independientemente de lo que sea, ¿no? Es decir, y basado en esas ideas, pues establecer una comunicación directa con ellos, ¿no? Y como bien lo dices ahí, integrar a todos, ¿no? En una misma filosofía. Ahora, les recuerdo, es importantísimo su participación, que las inquietudes, en realidad este tipo de oportunidades no se tienen todos los días en mano para poder exprimir a este par de invitados. Así que, señores, en el momento que quieran, pueden levantar la mano, se les acerca el micrófono y es parte de este diálogo, de esta dinámica para poder sacar el mejor provecho. Yo quería, en ese sentido, la siguiente pregunta sería, ¿qué debe tener, ya que ustedes dos pasaron por la formación y dirigieron desde niños, pasaron segunda división, o sea, tuvieron una formación como técnicos completa? ¿Qué debe de tener? Y aquí en el foro también tenemos entrenadores que están trabajando con jóvenes, que buscan ser formadores. El punto sería, ¿qué debe tener? ¿Cuáles son las cualidades que se deben de llevar como técnico para poder ser un buen formador? Yo creo que es una excelente pregunta, porque creo que cuando hablábamos del tercer punto, del perfil del entrenador, a mí siempre me ha gustado separar en dos a ese entrenador. Un entrenador el que busca los resultados de cada fin de semana y uno lo que es el formador. La diferencia para mí entre el formador y el entrenador es la paciencia, la docencia que es para enseñar. El
El formador lo que hace es, cuando ve que alguien se equivoca, lo enseña, le hace que repita el ejercicio, tiene la paciencia para volverlo a enseñar. Si se vuelve a equivocar, tiene la paciencia para volverlo a enseñar nuevamente y corregirlo. Yo creo que una de las grandes virtudes del formador, yo lo destaco en una, que es la vocación de servir. Esa vocación hace que ese formador tenga dos argumentos muy importantes en la parte formativa, que es la repetición y la corrección. Yo creo que cuando se trabaja en esa parte es un gran formador. Repetir el ejercicio, pero corregir. Porque hay quien repite, pero repite el error, no se corrige. Yo creo que esa parte es muy importante, la parte de la docencia de un buen formador. Un entrenador, sin embargo, para mí la diferencia, respetando también al entrenador, es el que busca el resultado por encima de la formación. El que por ahí se equivoca el chico en un partido y lo primero que hace es sacarlo. Yo pienso que hay que orientar siempre al jugador, siempre hay que corregirlo. Yo creo que todo el mundo estamos expuestos a equivocarnos y lo más importante es que aprendamos del error. Yo siento que la diferencia entre el entrenador y el formador es esa docencia, esa vocación para corregir y repetir y corregir con mucha paciencia. Coincido plenamente con Efraín. Y digo, cito muchos ejemplos. Me tocó dirigir niños en escuelas de fútbol, me tocó dirigir categorías pequeñas, cuartas, tercera división, auxiliar en tercera, auxiliar en cuarta incluso. Y me parece que la vocación del entrenador es fundamental. Es decir, un entrenador debe tener una vocación docente totalmente arraigada en su deseo de ser entrenador, que le guste estar en la cancha del entrenador, por un lado. Por otro lado, y sobre todo que en esa vocación sepa que estimular positivamente al niño le va a servir mucho más que lo contrario. A mí me pasa mucho ver partidos donde juega mi hijo, por ejemplo, que es un niño el día de hoy, sobre todo de los equipos rivales, en donde el entrenador recrimina de una manera muy fuerte a los chavitos por alguna equivocación o por alguna situación de ese tipo. Y la verdad yo no lo comparto porque lastima la autoestima del muchachito. Yo los entrenadores que somos entrenadores de niños los conmino a eso, a que estimulen positivamente a sus jugadores, a que les ayuden a corregir, pero nunca los lastimen en su persona en un partido de fútbol, sobre todo. Esa sería mi observación nada más. En estos días que hemos estado compartiendo charlas, hay una formación integral que maneja Chivas. Quizás es muy usada esa situación de formación integral, pero me ha llamado mucho la atención Chivas, cómo lo lleva a cabo, cómo toda la situación escolar, que a veces se pierde mucho en la formación de un jugador, se concentra en muchos clubes en lo técnico, en lo táctico, en el desarrollo siempre futbolístico, y Chivas va un poco más hacia la persona, hacia la capacitación. También Chivas no está peleado con la escuela y el fútbol. Nos compartas un poquito esta situación de la estructura y cómo se lleva a cabo.